Lo inesperado que descubrí en la finca, solo 3 días tras la pérdida de mi marido, fue una carta que cambiaría mi vida para siempre. La vida ha sido un torbellino. 3 días desde que Miguel se fue y aún puedo sentir su risa resonando en cada rincón de nuestra casa. Ahora, cada susurro del viento, cada rayo de sol que entra por la ventana me grita su ausencia. La finca, nuestro refugio, se siente vacía y pesada, como si las paredes mismas lamentaran su partida. Con cada paso que doy por los senderos que antes recorríamos juntos, me inunda una mezcla de nostalgia y tristeza. Ayer, mientras recorría el viejo granero, un lugar donde tanto reímos y trabajamos, vi algo asomar entre las tablas del suelo. Al acercarme, mi mano temblorosa lo alcanzó. Era una carta. La abrí con cuidado, casi temiendo lo que pudiera contener. Las palabras de Miguel danzaban frente a mí, como un eco de su voz cálida, revelando un plan que nunca imaginé. Un proyecto que él había estado ideando en secreto, convertir nuestra finca en un centro agrícola innovador. El peso de sus expectativas me aplastó de inmediato. ¿Estaba preparada para llevar su sueño adelante? La carta también estaba llena de esperanza, de sueños de transformar nuestra tierra en algo más grande, más valioso. Pero todas esas aspiraciones sonaban tan lejanas, tan imposibles en este mar de dolor. Todo mi ser se llenó de una mezcla de determinación y miedo. Miedo de no estar a la altura, de no poder cumplir con lo que él había imaginado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la realidad de la carta se asentaba en mí, la angustia creció. La voz de los vecinos resonaba en mi mente, llena de escepticismo y juicio. Una mujer no puede hacerse cargo de eso, susurraban algunos. Cada comentario dolía como un golpe en el pecho. Me vi enfrentada a un dilema moral. ¿Debería yo, una mujer, desafiar las expectativas de este pueblo que tanto ama a Miguel? La presión pesaba sobre mis hombros con cada paso. Era consciente de que cualquier error podría ser el final de mi intentona, y el temor de fracasar era una sombra constante, alimentando mi inseguridad. La mirada de don Felipe apareció en mi mente, su voz alentadora resonando ante el eco del juicio. Aún así, la pregunta seguía atormentándome. ¿Soy capaz de hacer esto? Las dudas giraban como un torbellino en mi mente. Este camino que había comenzado a forjarse en mis pensamientos se sentía tan frágil. Sin embargo, en el fondo había una chispa de desafío dispuesta a encenderse. ¿Sería suficiente mi determinación para conquistar la resistencia de un pueblo que se aferra con manos callosas a lo tradicional? ¿Podría María, en su soledad, llevar el legado de su esposo hacia un futuro que él nunca vio? El aire se volvía denso y mi corazón, aunque desbordado de dolor, comenzaba a latir con la promesa de cambio. El tiempo transcurrió lentamente. Cada minuto era un recordatorio de la ausencia de Miguel, pero también era un llamado a la acción. La carta, con sus letras fieles y audaces, se convertía en un faro en mi búsqueda de propósito. Me vi forzada a enfrentar mis miedos y reacciones y, al mismo tiempo, el deseo de honrar su memoria se volvía un combustible inesperado. Decidí que el primer paso debía ser aprender. La finca, con su rica historia agraria, albergaba conocimientos que habían sido transmitidos de generación en generación. Cada planta, cada surco que Miguel conocía con destreza era un legado que necesitaba rescatar. Así me aventuré en la biblioteca del pueblo, buscando libros de agricultura, estudios sobre cultivos innovadores y las nuevas técnicas que podrían dar vida a los sueños de Miguel. El olor a papel envejecido me envolvió, su textura y peso en mis manos me hicieron sentir como si descendiera en un mundo de sabiduría escondida.
Empecé a tomar notas. El deseo de aprender era avasallador. Pero, entre las páginas, el miedo reaparecía, recordándome que había voces que cuestionarían mi capacidad, que prevalecería la crítica. Volví a la finca, el corazón latiendo con ansias y dudas. Decidí entonces que debía probar algo. Sutilmente planté algunos cultivos en una pequeña sección del terreno: tomates, lechugas y hierbas. Aquella mañana, con el sol brillando y el canto de los pájaros como telón de fondo, planté cada semilla con la esperanza de que no solo dieran fruto, sino que también simbolizaban el dilema entre mi deseo y los juicios ajenos. Los días pasaron y la vida en mis manos sucumbió a una oración silenciosa. Si estas plantas crecieran, significaría que yo podría, de alguna manera, respetar el legado de Miguel. 2 semanas después, las primeras hojas verdes asomaron entre la tierra y con ellas una chispa de confianza empezó a germinar en mi interior. Eran pequeños triunfos, pero los necesitaba como agua en un desierto. Sin embargo, la tensión de la comunidad no desaparecía. Mientras las plantas brotaban con fuerza, los murmullos de los vecinos se tornaban más ensordecedores. Don Felipe era el único que a veces se acercaba para darme un consejo o un mensaje de aliento, pero incluso su apoyo se veía overshadowed por la reticencia general. Desde la tienda de la esquina escuchaba comentarios, susurros de que no podía mantener lo que él había comenzado. Para ellos, yo era solo una mujer a cargo de un sueño que no me pertenecía. Entonces, comencé a pensar en cómo podría demostrarles que estaba en este camino por convicción, no solo por la memoria de Miguel. Decidí organizar una pequeña presentación, un día en el que invitaría a los vecinos a ver los primeros brotes de vida en mi finca. Una exhibición sencilla, para que ellos pudieran ver el potencial que mi esfuerzo podía traer. El día se acercaba, la ansiedad se multiplicaba, el miedo entrelazado con una creciente determinación. Sabía que no solo se trataba de las plantas, era un desafío a las limitaciones que los demás habían puesto sobre mí. El juicio que enfrentaría podría ser abrumador, pero también había una oportunidad para el cambio. Y así, ante el horizonte abierto y lleno de posibilidades, me planté en la certeza de que haría todo lo posible por convertir la visión de Miguel en realidad. Pero una sombra apareció en la distancia, un conocimiento perturbador de que algún enemigo podía estar vigilante, listos para derribar mi intento casi como un juego de dominó. Un nombre resonaba en mi mente, un adversario del pasado que podría convertir esta ambición en una pesadilla. ¿Sería capaz de hacer frente no solo a mis dudas, sino también a aquellos que esperaban mi fracaso? La próxima semana, la verdad comenzaría a desenredarse, y yo debía prepararme para lo inesperado. La noche anterior a la presentación, el sueño se escapaba rápidamente. En la penumbra de mi habitación, las sombras danzaban como mis pensamientos, impredecibles y aterradores. Sentía un torbellino interno, agitado por la promesa de ver mis esfuerzos reconocidos y la posibilidad del rechazo. Cada punto de luz en mi mente se convertía en una incandescente insignia de mis dudas. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente hacer crecer algo digno en la tierra que había sido de Miguel? Al amanecer, me levanté con la determinación de aplicar todo lo aprendido. Mi mente, alimentada por el deseo de plantarle cara a las críticas y las dudas, comenzaba a formular estrategias. En la finca no solo se cultivaban plantas, también se sembraban conexiones, y aunque en ese momento me sentía cada vez más sola, existía el eco de una fortaleza que había empezado a florecer en mi interior. Cada surco que pasaba mis dedos contaba una historia, no podía ignorarlas. Mientras cuidaba mis plantas, cada hoja que crecía parecía una victoria personal frente a aquellos que dudaban de mí. Me di cuenta de que no solo estaba luchando por validar mi lugar en la comunidad, estaba reclamando mi espacio en la historia de la finca. La expectativa de la presentación se volvió un refugio que me impulsaba a perfeccionar cada detalle. Decidí que compartiría no solo el progreso físico de las sembradas, sino también la conexión emocional que había desarrollado con cada una de ellas. A medida que los vecinos empezaron a llegar, la tensión se hizo palpable. Algunos tenían miradas curiosas, otros sépticas. Don Felipe fue el primero en entrar.
Su presencia representaba un rostro conocido en un mar de dudas. Su mirada de apoyo fue como un ancla a mi fluctuante ansiedad. Al iniciar la presentación, tomé una profunda respiración y decidí ser completamente honesta. No se trataba solo de cultivos, era el deseo de rendir homenaje a Miguel y de demostrar que el amor por la tierra trasciende las circunstancias. Tras mi presentación, un murmullo recorrió la multitud. Algunos se reían entre sí, lanzando miradas desconfiadas. Pero, sin embargo, había una voz al fondo que lanzaba preguntas incisivas, como si quisiera perforar mi determinación. Era Clara, una mujer conocida por su competencia en la finca. Desafiando mis palabras, cuestionó cómo podría yo sostener esta dedicación sin la experiencia de un hombre al lado. Sus palabras eran cuchillos afilados, y cada uno apuntaba directo a mi inseguridad. Ciertamente estaba enfrentando mis miedos. En ese instante entendí que el juicio era parte del proceso, no una fatalidad. En lugar de dejar que sus palabras me derribaran, decidí contestar con convicción. Hablé acerca de cada cultivo, de cómo cada semilla se había convertido en símbolo de resurgimiento y renovación no solo para mí, sino para todos aquellos que esperaban ver florecer el legado de Miguel. Tras mi presentación, un murmullo recorrió la multitud. Algunos se reían entre sí, lanzando miradas desconfiadas, pero, sin embargo, había una voz al fondo que lanzaba preguntas incisivas, como si quisiera perforar mi determinación. Era Clara, una mujer conocida por su competencia en la finca. Desafiando mis palabras, cuestionó cómo podría yo sostener esta dedicación sin la experiencia de un hombre al lado. Sus palabras eran cuchillos afilados y cada uno apuntaba directo a mi inseguridad. Ciertamente estaba enfrentando mis miedos. En ese instante entendí que el juicio era parte del proceso, no una fatalidad. En lugar de dejar que sus palabras me derribaran, decidí contestar con convicción. Hablé acerca de cada cultivo, de cómo cada semilla se había convertido en símbolo de resurgimiento y renovación, no solo para mí, sino para todos aquellos que esperaban ver florecer el legado de Miguel. Con el esbozo de una conexión emocional ya construida, noté algunos rostros que comenzaban a mostrar señales de apertura. Aunque la lucha no había terminado, había comenzado a plantar las semillas de una nueva realidad. Pero cuando la presentación finalizó y mientras la gente comenzaba a dispersarse, una figura conocida se acercó a mí, un antiguo rival de Miguel, un hombre que había manifestado su desprecio hacia cualquier actividad que pudiera perturbar su dominio en los terrenos agrícolas. No lo había visto venir. Su mirada desconfiada no solo desafiaba mis méritos, sino que parecía anticipar mi próxima jugada. «Parece que no tienes ni idea de a qué te enfrentas», murmuró con desdén. Su tono, sazonado con advertencias, erguía una barrera que estaba decidida a romper. Había llegado el momento de enfrentar no solo las expectativas de los demás, sino también este antiguo enemigo que podría amenazar mis esfuerzos. Las raíces de mi compromiso estaban más firmes que nunca, pero esta confrontación podía transformar mi camino de una búsqueda de propósito en una batalla por la supervivencia de esos sueños. Sabía que por cada duda que se presentara, cada crítica que tuviera que escuchar, habría un momento en el que tendría que decidir cómo enfrentar no solo las tormentas externas, sino también las internas. La tormenta ya se estaba formando. Observaba hacia adelante, lista para afrontar lo inevitable. ¿Sería capaz de salir adelante o esta sombra del pasado derrumbaría lo que había comenzado a construir? Que la sombra del rival se cernía sobre mí era una verdad innegable. Su desdén era un destello de mis propias inseguridades, esas que había estado luchando por desestimar con determinación. Enfrentarlo no sería solo un desafío por mis elecciones profesionales, era un enfrentamiento con el miedo latente a ser comparada, a ser eclipsada por la historia de un hombre que había dejado huella, pero no el camino claro. Mientras el murmullo de los asistentes se dispersaba, sintiendo que la adrenalina recorría mis venas, tomé una decisión calculada. La confrontación no podía ser simplemente defensiva, debía ser proactiva. Era el momento de demostrar que no estaba dispuesta a ser una sombra de Miguel, sino a forjar mi propia identidad agrícola. «¿A qué te enfrentas?», le respondí, intentando mantener la compostura. «No me enfrento a un hombre,
Me enfrento a mis propios miedos. Cada decisión que tomé aquí se basa en el amor y el respeto por esta tierra. No necesito la validación que tú crees que se requiere. Sus ojos se estrecharon al escuchar mis palabras. La incredulidad se reflejaba en su rostro, como si estuviera analizándome, buscando un punto débil. Esa no era solo una lucha por la finca, sino una batalla interna en la que debía mostrarle a él y a mí misma que tenía las habilidades para manejar lo que se me había presentado. Sabía que no había retroceso. El camino hacia adelante requería que cada paso dado estuviese cargado con confianza y propósito. Empecé a planear en mi mente cómo podría enfrentar la presión que él ejercía. No solo se trataba de discutir cultivos o técnicas de siembra. Necesitaba un enfoque estratégico que le dejara claro que esta finca era tan mía como de Miguel. Durante las siguientes semanas, decidí agendar una reunión con expertos en agroecología. Sería mi arma secreta. Convertiría la finca en un espacio innovador, capaz de demostrar que la agricultura y la tradición podían entrelazarse sin depender de un legado masculino. Las horas siguientes las pasé organizando mi estrategia, entrelazando mis conocimientos. Cada planta que tocaba se transformaba en un símbolo de mi resistencia. Quería que cada vez que creciera un nuevo brote, se convirtiese en un recordatorio de que mis esfuerzos no eran en vano. Cuando despertaba cada día, la rutina de cuidar mis cultivos se sentía como una declaración de intenciones. Sin embargo, a medida que mi confianza crecía, las palabras de Clara resonaban en mí, como un eco molesto. Su escepticismo aún me seguía, y me preguntaba si había vislumbrado algún indicio de debilidad. No bastaba con demostrar mis habilidades. Debía presentar una prueba irrefutable de que podía estar a la altura del reto. Estas dudas no solo eran alimentadas por otros, había momentos en que la voz interna de la inseguridad se alzaba como una advertencia contra la realidad de mi situación. En el fondo de mi mente, decidí que era momento de presentar un proyecto piloto a la comunidad agrícola. Realizar una demostración en tiempo real podría no solo allí, sino fortalecer mis cimientos también emocionalmente. La idea me emocionaba y a la vez me aterraba. No podía fallar. El desafío era como un doble filo, pero no estaba dispuesta a ceder. Sin embargo, en el preciso momento en que estaba a punto de organizarme, recibí un mensaje inesperado. Podría cambiarlo todo. Una invitación para presentar mi proyecto en una reunión importante de la Asociación Local de Agricultores. Sería una audiencia significativa, compuesta no solo por los escépticos, sino por influencias reconocidas en el sector. Si lograba captar su interés, podría asentar mi posición en la comunidad de una vez por todas. La oportunidad brillaba en el horizonte, pero la presión de los ojos atónitos y las voces en mi contra se multiplicaban. ¿Sería capaz de hacer frente a la multitud? ¿Podría soportar el peso no solo de mis propias expectativas, sino de las de aquellos que me observaban con atención? Con el corazón latiendo aceleradamente, entendí que el verdadero desafío no sería solo el evento en sí, sino todo lo que representaba, un camino de transformación personal. El momento de la verdad se acercaba y estaba lista para empoderar mi propia historia. Pero, ¿qué sorpresas traería la reunión y cómo afectaría a mi creciente determinación? El eco del mensaje aún reverberaba en mi mente mientras miraba por la ventana hacia la vasta extensión de la finca. 3 días tras la pérdida de mi marido y el asombro de recibir una invitación para presentar mi proyecto en una reunión clave de la Asociación Local de Agricultores era difícil de asimilar. Las preguntas me atormentaban y por primera vez desde su partida sentí la presión de aferrarme a un hilo de propósito. Sabía que esta podría ser la oportunidad que transformara no solo mi carrera, sino también mi vida. Sin embargo, el peso de lo inesperado me hacía tambalear. La esencia misma de su ausencia estaba imbuida en cada rincón de la finca, y la culpa de tratar de avanzar ahora me parecía casi traicionera. Pero, al mismo tiempo, era esta misma tierra la que nos había unido, la que habíamos soñado construir juntos. Comencé a organizar mis ideas.
Cada presentación que esquematizaba me acercaba un poco más al objetivo de fusionar tradición e innovación. Hacer que los cultivos reflejaran ese equilibrio sería una prueba de mis capacidades. Visualizaba cómo las hileras de plantas que crecía al amanecer se convertirían en el rostro de mi legado, un legado que no debería depender de Miguel, sino que sería mío, un tributo que hablaría por sí mismo. No podía permitirme titubear. Las dudas empezaron a disiparse conforme me sumergía en la investigación y en el desarrollo de mi proyecto. La idea de integrar tecnologías sostenibles en el cultivo de los campos llenaba mis pensamientos. Era el momento de desafiar la inercia, era mi oportunidad de presentarme como una voz distinta en un panorama agrícola que necesitaba renovación. Mientras tanto, la tensión entre mi anhelo de ser valorada y el peso del luto seguía presionando su huella en mi mente. A medida que los días avanzaban, me encontré hablando con cada agricultor, cada experto, cada vecino que pudiera aportar a mi proyecto. Cada conversación era como una pequeña chispa, avivando el fuego de mi propósito. La fragilidad de mi corazón quebrado contrastaba con la firmeza de mi intención. Por primera vez, una sensación de empoderamiento crecía. Me envolvió. Había comenzado a dibujar mi futuro con la misma tenacidad que había cultivado mis campos. Sin embargo, a menos de 48 horas de la reunión, el temor arremetió nuevamente. ¿Estaba yo lista para enfrentar a un grupo que tan fácilmente podría someterme a críticas? Se me vino a la mente la imagen de Miguel, su voz resonante llenando la habitación. Recordé momentos de duda en los que él había sido mi apoyo, la estabilidad que siempre había contrastado con mi propia inseguridad. Esa imagen tuvo la capacidad de empujarme hacia el abismo de la indecisión. Mientras las horas transcurrían, me armé de valor y decidí que no solo presentaría un proyecto, sino que presentaría mis emociones. La realidad, aunque dolorosa, era precisamente lo que quería comunicar. Las pérdidas que había enfrentado se convertirían en un testimonio de resiliencia y en la importancia de no rendirse a las adversidades. Hice una lista de los puntos clave a destacar, enfocándome en lo que representaba para mí cada aspecto del proyecto. Sin embargo, esa misma noche, mientras revisaba mis notas, un golpe en la puerta me hizo saltar. Era Clara. Su presencia en la finca, siempre asociada a una mezcla de preocupación y escepticismo, podía ser un recordatorio de las sombras que me acechaban. Cuando entró, con una expresión de duda, me preparé para un asalto de críticas, pero ella me miró con una seriedad que no había esperado. En un susurro, me dijo: «Necesito hablar contigo sobre algo que podría cambiarlo todo antes de la reunión». El temor inicial sufrió un giro. Su advertencia insinuaba un secreto enterrado, y mi instinto me decía que podría contener la clave para forjar mi camino, o el colapso de todas mis estrategias. ¿Qué podía ser tan importante que alterara mi determinación? La incertidumbre me envolvió. La noche, que prometía ser una preparación tranquila, se transformaba rápidamente en un precipicio de revelaciones. El silencio que siguió a las palabras de Clara era abrumador. Su mirada intensa mantenía un aire de urgencia que me inquietó. Necesitaba un espacio mental que me permitiera procesar lo que ella podía revelarme, pero la realidad era que mi mente estaba atrapada en el torbellino de mi pérdida y las exigencias del inminente encuentro. Sin embargo, la curiosidad era un impulso en sí mismo, así que decidí que el momento merecía ser compartido. «¿Qué es lo que sabes?», pregunté, intentando que mi voz sonara lo más seria posible mientras mandaba callar mi interior convulso. Clara se sentó y, a pesar del ambiente tenso, percibí una chispa de determinación en sus ojos. Ella también luchaba con sus propios demonios. «Es sobre el proyecto. He estado hablando con algunos conocidos y hay algo que no sabía, algo que puede cambiar la percepción de tu idea para la reunión». Miguel había estado en contacto con un grupo de innovadores en tecnología sostenible antes de, bueno, ya sabes. En su voz había un temblor que rápidamente desapareció, reemplazado por la firmeza de quien trae a la luz una verdad oculta. «¿Innovadores? ¿De qué hablas?». La lluvia comenzó a golpear suavemente la ventana, un tono de melancolía que apenas ayudaba a la creciente atmósfera de misterio. Miguel no solo soñaba con la finca, estaba construyendo una red de contactos, buscando formas de transformar la agricultura aquí.
Una de esas conexiones es un tipo que ha desarrollado un sistema de riego automatizado de última generación. Si puedes presentar esto durante la reunión, no solo demostrarás que tu enfoque es moderno, sino que también honrarás su legado. Podría ser lo que necesitas para abrirles los ojos a tu visión. Mientras sus palabras se asentaban en mi mente, una luminosidad se formó en el horizonte de mis pensamientos. La idea de integrar la tecnología que Miguel había explorado me llenó de una nueva confianza. Sin embargo, había algo más profundo en su revelación. La red de conexiones que él había edificado significaba que no estaba tan sola en esto, que había un camino ya trazado hacia el futuro que tanto anhelaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, deslicé, mi voz apenas un murmullo en la tempestad de mi mente. Clara parpadeó y un leve rubor apareció en sus mejillas. No quise imponerme, quería asegurarte primero que estabas lista para avanzar antes de recordarte la sombra de lo que perdimos. La sinceridad en su mirada y la angustia que cargaba me hicieron cuestionar mis propios miedos. Era evidente que Clara había estado cuidando tanto de mí como de mi propósito. Me levanté y comencé a caminar nerviosamente por la habitación. La idea de que Miguel había trabajado en algo que ahora podía convertirme en una referente me envalentonaba. Pero, al mismo tiempo, me preguntaba si plagiar esas conexiones sería un acto de traición a su memoria. ¿Podía salir adelante en su sombra sin minar lo que él había soñado? Esto cambia todo. Necesito pensarlo, pero tengo que hacerlo. No puedo dejar que su legado se convierta en polvo, murmuré, intentando absorber la magnitud de lo que implicaba este descubrimiento. Clara se levantó y se acercó a mí. Recuerda, su legado también incluye tu capacidad de sobresalir por ti misma. No puedes permitir que el miedo te frene. Miguel habría querido verte brillar. Sus palabras resonaban en el eco de mi interior como un mantra. Mientras me sumergía en estas nuevas posibilidades, la noche ya no parecía tan oscura. Tenía que decidir, ¿sería esta la salida que había estado buscando o un nuevo laberinto de dudas? A medida que la lluvia seguía descargándose fuera, noté que se acercaba el amanecer. La luz del día traía consigo su propia esperanza. En las horas que quedaban, debía preparar una presentación que no solo fuera una idea, sino una prueba de vida. Finalmente, mientras determinar la estructura de cómo conectaría el trabajo de Miguel con mi propia voz, la puerta chirrió de nuevo. Esta vez no era Clara. Una sombra alta se recortó contra el umbral. Era un hombre delgado, con el cabello gris y los ojos astutos. He escuchado sobre tu proyecto. Estoy aquí porque creo que podemos trabajar juntos. Pero hay una advertencia que necesitas escuchar antes de avanzar. La tensión en la habitación se intensificó inmediatamente. ¿Qué tendría que decirme que pondría en riesgo todo por lo que había luchado? La mañana no había hecho más que comenzar y ya sentía que el destino estaba a un giro de distancia. El hombre avanzó unos pasos. Sus ojos reflejaban una curiosidad intensa, casi voraz. No sabía si temerle o confiar en él. Su presencia era inquietante, pero había algo en la forma en que hablaba que capturaba mi atención. Desplegó en su mano un pequeño dispositivo que emitía luz. Esto, comenzó, es una herramienta que puede cambiar la forma en que gestionas el agua en tu finca. No solo es eficiente, sino que está diseñada para funcionar con inteligencia artificial. Te permitirá optimizar recursos de manera que maximices la producción y reduzcas los costos operativos. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo había llegado hasta mí? ¿Cuál era su interés? Pero en el fondo, una parte de mí sentía que esta era la clave que había estado buscando, un paso firme hacia el legado que deseaba honrar. ¿Por qué me ofreces esto? ¿Quién eres realmente? Las palabras salieron de mis labios antes de que pudiera detenerme, una mezcla de precaución y necesidad. Soy Alberto, respondió, con una sonrisa profunda que no alcanzó sus ojos. He trabajado en el sector tecnológico durante años. Escuché sobre Miguel y su visión. Quiero ayudarte, pero el camino no será fácil. Nadie ha dicho que lo sea, dije, sintiendo la adrenalina fluir en mi cuerpo. La complejidad del proyecto empezaba a tomar forma en mi mente, pero la sombra de mis inseguridades seguía acechando. ¿Cuál es la advertencia que mencionaste? Las tecnologías pueden ser una bendición o una maldición.
Si decides avanzar, debes estar lista para enfrentarte a aquellos que no quieren que esto funcione. Intereses poderosos que se sentirán amenazados, advirtió. Su tono volvió a ser grave. Miguel estaba en medio de algo más grande de lo que imaginas. Y yo estoy aquí porque creo que tienes lo que se necesita para llevarlo hasta el final. La revelación era desalentadora. Tenía mucho en juego, no solo mi futuro profesional, sino también el legado de Miguel. La presión se sentía como una casa de cartas. Cada decisión podría derrumbar todo lo que había construido. Pero, al mismo tiempo, esa incertidumbre se transformó en determinación. No iba a permitir que el miedo me paralizara otra vez. «Déjame pensar en esto», respondí, midiendo cada palabra. «Tengo una reunión inminente y necesito estar lista. Pero necesito más información sobre esta tecnología y cómo realmente puedo implementarla». Alberto asintió. «Entiendo, pero recuerda, la decisión que tomes llevará consigo tanto tu futuro como el de la finca. Y no solo tu reputación, podría afectar a quienes te rodean». Una nube de presión se acumuló en mi pecho. ¿Era realmente capaz de tomar esta responsabilidad? Pude sentir el peso del legado de Miguel empujando, instándome a no dar un paso atrás. Era un mar de emociones entrelazadas, tristeza, miedo, pero también esperanza. Una vez más se apoderó de mí la lujuria por el conocimiento, por la oportunidad de ser más que una sombra de su vida. Después de casi perderlo todo, estaba a punto de encontrar la fuerza para volver a luchar. Con las primeras luces del día comenzando a atravesar la ventana, reflexioné sobre todas las posibilidades. Quizás este era el giro que tanto anhelaba. Con cada pensamiento, el camino se tornaba más claro, pero había una decisión crucial que debía tomar. Finalmente, Alberto se inclinó hacia mí. Sus ojos brillaban con la intensidad de quien sabe que el juego apenas comienza. Piensa en lo que realmente deseas y lo que te atreverías a sacrificar por ello. Al pronunciar esas palabras, sentí que una parte de mí se solidificaba, pero en lo más profundo, la pregunta seguía latente. ¿Podría pasar de ser una funesta heredera a una innovadora? Ante la realidad de esta elección, me enfrenté a una bifurcación. Mientras el amanecer se forjaba, supe que había llegado el momento de confrontar mis propios miedos y tomar las riendas de la vida que Miguel había imaginado. Pero antes tenía que descifrar qué significaría realmente seguir adelante y quiénes se interpondrían en mi camino. Con la lluvia amainando y la claridad del día llenando la habitación, una revelación resurgía en mi interior. El verdadero desafío no era solo con el mundo exterior, sino con la parte de mí misma que aún temía avanzar. Estaría dispuesta a luchar no solo por Miguel, sino por la persona que sabía que podía llegar a ser. Las primeras luces del día iluminaban la finca, y mientras caminaba por los senderos familiares, cada rincón traía consigo un torrente de recuerdos. La risa de Miguel parecía resonar en el aire, pero esa nostalgia se entrelazaba con la urgencia de la situación actual. La decisión sobre si aceptar la propuesta de Alberto me empujaba a un lugar desconocido, un territorio que jamás había explorado. Durante el camino hacia la reunión que había mencionado, mis pensamientos eran un torbellino. Reflexioné sobre la tecnología que podría cambiar radicalmente la forma en que operábamos. Había crecido rodeada de tradiciones, siempre habían funcionado, pero ¿serían suficientes ante los desafíos que se avecinan? No podía ignorar que el cambio era necesario, pero la magnitud del riesgo me preocupaba. ¿Estaba preparada para asumirlo y enfrentar el rechazo de aquellos que valoraban el pasado más que el futuro? La reunión se celebró en el antiguo granero, un lugar donde tantas decisiones cruciales se habían tomado. Allí, mis colegas y algunos vecinos se reunieron para discutir la situación de la finca. La presión se intensificó cuando tomé la palabra. Podía sentir sus miradas, algunas de admiración y otras repletas de desconfianza. Tenía que ser clara y contundente. «Gracias a todos por venir», comencé. «He estado hablando con un experto en tecnología agraria. Estamos en un precipicio y es fundamental que exploremos nuevas oportunidades para asegurar nuestra producción y nuestro legado. Las herramientas que podemos utilizar no solo nos ayudarán a gestionar los recursos de manera más eficiente, sino que también nos pondrán a la vanguardia de la innovación». Las reacciones no se hicieron esperar.
Carlos, un viejo amigo de Miguel, frunció el ceño. Eso suena muy bien, pero la verdad es que siempre hemos cultivado con nuestras manos. ¿Por qué deberíamos cambiar algo que ha funcionado durante décadas? Sentí que el nudo en mi estómago se afianzaba. La tradición era poderosa. Sin embargo, me di cuenta de que no podía dejar que los temores de otros nublaran mi visión. Carlos, sigo creyendo en nuestras raíces, pero también en la adaptabilidad. Miguel siempre decía que la innovación es un camino hacia el futuro, no una traición a nuestra historia. Al pronunciar esas palabras, sentí un cambio dentro de mí. La inseguridad comenzaba a ceder ante una nueva confianza. Mientras continuaba exponiendo las ventajas, noté que varios asistentes empezaban a asentir, y algunos intercambiaban miradas de complicidad. Era la primera vez desde la muerte de Miguel que sentía que podía liderar esta conversación. La energía que circulaba me empujaba hacia adelante. Más tarde, cuando la reunión concluyó, Carlos se acercó. No puedo decir que esté totalmente de acuerdo, pero valoro tu valentía. Tal vez para mantenerlo vivo tengamos que hacer algunos sacrificios. Vamos a necesitar un plan sólido, y si Alberto puede ayudar, quizás valga la pena intentarlo. Los días que vinieron fueron exhaustivos pero inspiradores. Investigué sobre inteligencia artificial, sobre la gestión del agua y cómo otras fincas estaban implementando estos cambios. Cada pequeño avance era un peldaño más en la escalera hacia mi autorrealización. Podía sentir que mis conocimientos se expandían, y esta nueva habilidad que estaba descubriendo me permitía ver más claramente el camino por delante. Pero la tensión no desapareció por completo. Las amenazas de los intereses tradicionales aún colgaban en el aire. Durante una de mis noches de estudio, un mensaje perturbador llegó a mi teléfono. No te metas donde no te llaman. No volverás a ver un día de paz si decides seguir este camino. Fui presa del pánico. ¿Quién me estaba investigando? ¿Cuál era el alcance de la oposición que enfrentaba? La duda amenazaba con arrastrarme hacia el abismo, pero por dentro una nueva fuerza despertaba. Había algo que necesitaba proteger, no solo el legado de Miguel, sino también la transformación personal que estaba en marcha. Con cada paso hacia adelante, estaba un paso más cerca de definir quién quería ser. Me apegaría a la voluntad de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Sabía que mis decisiones podrían desencadenar reacciones inesperadas, pero ya no retrocedería. El amanecer de un nuevo día trajo consigo incertidumbres, pero también una determinación renovada. En consecuencia, decidí confrontar lo que acechaba en las sombras. Estaba preparada para la batalla, tanto externa como interna. Sin embargo, al mirar el cielo despejado, recordé la advertencia de Alberto. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgarlo todo? ¿Y hasta dónde llegaría para proteger mi nueva visión? La lucha por mi futuro apenas comenzaba, pero estaba resuelta. Era el momento de pedir respuestas, de confrontar a mis opositores. Mientras me preparaba para el día, una pregunta dejó huella en mi mente. ¿Podría realmente enfrentar lo que me esperaba y salir victoriosa, no solo por Miguel, sino por la mujer que estaba destinada a ser? El día comenzó con la misma luz tímida que solía iluminar las mañanas en la finca, pero mis pensamientos eran un torbellino agitado. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio. La presión pesaba en mi pecho mientras me preparaba para enfrentar la realidad que amenazaba con aplastarme. Sabía que confrontar a los que se oponían a mi visión no solo era un desafío profesional, sino una auténtica prueba de carácter. Esa mañana decidí visitar el campo. La tierra aún húmeda de la lluvia de la noche anterior olía a promesas y posibilidades. Mientras caminaba, mi mente se rodeaba de estrategias. Técnicamente, conocía cada rincón de la finca, pero en este escenario, el terreno emocional era el más complicado de explorar. Era hora de asumir el papel de líder y no podía permitirme titubear. A medida que avanzaba por los senderos, recordé las historias de Miguel sobre la importancia de escuchar a cada miembro del equipo, de cada trabajador. Siempre hay una lección en la voz de quienes nos rodean, solía decir. Esa idea se clavó en mi mente, impulsándome a buscar no solo el apoyo de mis aliados, sino también a entender la resistencia que venía de quienes se oponían a mí.
La reunión programada con los vecinos iba más allá de discutir innovaciones. Era un encuentro decisivo que podía establecer las bases de mi liderazgo. Mis manos temblaron ligeramente cuando revisé mis notas una vez más, enfocándome en persuadir a los escépticos y no solo a los seguidores. No se trata de dejar atrás nuestras raíces, pensé mientras ensayaba mis argumentos en mi mente. Se trata de crecer sobre ellas. Cuando llegué, el granero estaba más lleno de lo que había anticipado. La atmósfera era densa, cargada de expectativas y desconfianza. Como no sería fácil, decidí abrir la sesión con una invitación a compartir preocupaciones. La dinámica no solo me daría la oportunidad de establecer un diálogo, sino que también revelaría la verdadera fuente de su oposición. Carlos fue el primero en hablar. Estamos aquí porque queremos saber por qué este cambio. No necesitamos perder nuestra identidad, dijo, con la voz firme pero un atisbo de inquietud. Entiendo tu preocupación, Carlos, le respondí, pero en este campo de la agricultura la identidad no se pierde, se transforma. La innovación no significa olvidar, sino enriquecer nuestro legado. Estoy aquí para no dejar que la tradición se convierta en una cadena que nos limite. Mis palabras parecían flotar en el aire. Miradas escépticas comenzaron a transformarse en un interés cauteloso. A medida que el diálogo avanzaba, la sala se convirtió en un espacio de exploración colectiva. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso de mis decisiones se aligeraba. Cada comentario que escuchaba me daba más claridad sobre las preocupaciones reales detrás del miedo al cambio. El granazo de esa conversación me abrió los ojos. Mis verdaderos oponentes no eran solo aquellos que se resistían al progreso, sino también el miedo que compartía con ellos. Las inseguridades relacionadas con mi habilidad para liderar, para hacer lo correcto, me habían estado frenando. En un momento de sinceridad, me dejé llevar por las emociones y compartí una historia sobre Miguel, su visión y cómo él nunca se detuvo ante la adversidad. La sala quedó en silencio. La conexión que forjé no fue solo sobre la finca, sino también sobre la pérdida y el deseo compartido de honrar a quien ya no estaba. Al final de la reunión, el ambiente había cambiado. Muchos comenzaron a explorar sus propias dudas, dispuestos a aceptar que el cambio no siempre era negativo. Un nuevo plan empezó a tomar forma, una especie de alianza inesperada. Cuando regresé a casa, la sensación de que podía marcar la diferencia me envolvió. Pero una notificación en mi teléfono me sacudió. Era un mensaje anónimo, solo un par de palabras. Esto no ha terminado. La amenaza se amontonaba sobre mis hombros, recordándome que el camino hacia la transformación era más peligroso de lo que había imaginado. Si pensaba que había superado mis mayores miedos, había subestimado lo que estaba por venir. Mientras me preparaba para el siguiente día, una inquietante pregunta me atormentaba. ¿Sería capaz de enfrentarlo todo y mantener mi impulso? ¿O las sombras del pasado volverían a reclamarnos? La próxima batalla por mi futuro no iba a ser sencilla, y lo sabía. El tiempo había pasado, pero las transformaciones realizadas en la finca y en mí misma me llevaban a un nuevo capítulo. Miraba cada rincón con orgullo. Aquellas decisiones que una vez parecían inalcanzables se habían materializado. Los cultivos, ahora robustos, desafiaban las dudas y los rumores. La comunidad, que un día me miraba con escepticismo, ahora comenzaba a reconocer no solo los frutos de la tierra, sino también el valor del esfuerzo que había puesto en cada surco. La reunión en el granero había sido el catalizador que necesitaba. La voz de los vecinos había dejado de ser una retórica feroz en contra de los cambios y se convirtió en un diálogo constructivo. Y aunque la resistencia todavía ocasionalmente emergía, yo había comenzado a formar una red de apoyo. Las palabras de Clara y la advertencia de aquel hombre sobre Alberto se mantenían latentes, pero lo que más pesaba eran mis propias inseguridades. Un día, mientras revisaba el campo, vi a Carlos, quien me había desafiado anteriormente, acercarse con una sonrisa. Nunca pensé que diría esto, pero creo en lo que estás haciendo. Te he estado observando trabajar y eso vale más que cualquier opinión antigua, reconoció. Las palabras que brotaron de sus labios fueron como un bálsamo para mi espíritu. Los testimonios de mis esfuerzos resonaban en el aire.
Había empezado a implementar las herramientas de riego de Alberto y, aunque el escepticismo persistía en la comunidad, los resultados no mentían. Productos más saludables y un rendimiento que superaba las proyecciones eran pruebas tangibles de que el cambio era posible. Con cada fruto cosechado, mi confianza crecía. 3 meses después de haber comenzado el proyecto, organicé un evento de cosecha. Era el momento perfecto para mostrar no solo el fruto de mi trabajo, sino también la cohesión que había cautivado lentamente a la comunidad. La invitación fue formal, pero el contenido íntimo. Cada vecino estaba bienvenido a celebrar la propiedad que una vez había pertenecido a Miguel, pero que ahora representaba una nueva era para todos. Esta es una finca de todos, escribí en la invitación. El día del evento llegó y los alrededores de la finca lucían vibrantes. La música llenaba el aire y las sonrisas de los asistentes resonaban con nostalgia y esperanza. Al dirigirme al escenario improvisado, el murmullo de la multitud se apaciguó. Decidí hablar desde el corazón. La conexión emocional siempre había sido mi fortaleza. Comencé a compartir anécdotas de Miguel, su amor por la tierra y su anhelo de innovar. Él siempre quiso que este lugar fuera un ejemplo de unión, dije, y sintiendo la energía de los presentes continué. Hoy no solo reconocemos su legado, sino que también celebramos un futuro del que todos formamos parte. La respuesta fue abrumadora, aplausos, sonrisas y miradas que reflejaban comprensión y apoyo. Durante el evento, muchos se acercaron para preguntar sobre la tecnología que había implementado. Las conversaciones se desarrollaron y no solo compartía conocimientos, también experiencias, inspirando a otros a mirar hacia el futuro con ojos nuevos. Poco a poco, la sombra del rival del pasado empezó a disiparse. A medida que las voces de apoyo crecieron, las críticas comenzaron a sonar cada vez más lejanas. Se sentía como si juntas la comunidad y yo estuviéramos escribiendo una nueva narrativa. Al final de la jornada, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, la calidez del reconocimiento me envolvía. El crecimiento personal había sido monumental. De sentirme limitada por el dolor y la sombra de Miguel, cada paso dado me había impulsado a una faceta más audaz y decidida de mí misma. Ya no era solo la esposa de un agricultor, ahora era una emprendedora, innovadora y una mujer comprometida con transformar su historia. Había lidiado con el miedo, lo había enfrentado y había permitido que me llevara a un futuro lleno de potencial. Al mirar el campo, vi las posibilidades, no solo para mí, sino también para todos los que compartían esta tierra. Había logrado mucho más que solo convertirse en la guardiana del sueño de Miguel. Había creado mi propio sueño. Tejí un legado que no solo honraba su memoria, sino que lo elevaba a un nuevo nivel. La finca era ahora un símbolo de renovación, donde el pasado y el presente se unían en un futuro brillante. Desde entonces decidí que era el momento de mirar hacia adelante. Ahora sabía que los desafíos nunca cesarían, pero había encontrado la fortaleza para enfrentarlos. Tenía la comunidad detrás de mí, el conocimiento y el deseo de seguir creciendo, y eso era suficiente. Este viaje, tan abrumador al principio, se había convertido en mi mayor enseñanza. La gravedad del pasado podía ser transformada, y al final, la verdadera resolución estaba en abrazar cada parte de mi historia y dirigiéndome a donde realmente quería estar. El mensaje resonaba en mi interior. Cada paso dado había sido una conquista, y con cada brote que emergía de la tierra había reafirmado no solo el legado de Miguel, sino un nuevo comienzo para mí. Ahora, a cada uno de ustedes que siguieron esta historia, les pido que actúen. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas puedan llegar a ver este contenido transformador. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Ustedes pueden marcar la diferencia.